La entrevista contextual. Los sábados cada 15 días, un invitado experto hispano hablante en terapias psicológicas de tercera generación. Mindfulness en la DBT, estrategias para el trabajo en regulación emocional. Ese es nuestro tema del día de hoy en la entrevista contextual, el programa que trae a expertos en terapias psicológicas de tercera generación y nos invita a conocer la psicología basada en la evidencia. El día de hoy tendremos una invitada experta de Guatemala, quien nos acompañará a conocer el mindfulness en la DBT y cómo trabajar la regulación emocional. Recordemos que cada 15 días tenemos a un experto invitado que nos habla sobre los temas actuales de las terapias psicológicas de tercera generación. El día de hoy vamos a tener con nosotros para conocer este tema tan importante y entrenarnos en algunas habilidades como tal, profundizar un poco más sobre estos temas. Andrea, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, bienvenida, pero vamos a dar a conocer el perfil de nuestra experta del día de hoy. Andrea Morales es de Guatemala, ella es médico cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala, es psiquiatra también por la Universidad de San Carlos y tiene una amplia formación en terapia dialéctica conductual. También un diplomado en análisis transaccional por el Instituto Mexicano de Análisis Transaccional y también un entrenamiento en terapia focalizada en emociones. Ella es docente de maestría en psicología médica integral en la Universidad Francisco Marroquín. Desarrolla su trabajo también con práctica privada y hospitalaria, con énfasis en psiquiatría integral en la clínica Humanamente en Guatemala. La red de habla hispana de psicólogos contextuales te da la bienvenida y te agradece el poder compartir con nosotros el día de hoy este tema tan importante. Bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad me emociona también poderles compartir un poco de mi experiencia y también del conocimiento al final para poder compartir entre nosotros como comunidad, entre la tercera ola que nos trae tantas herramientas para poder acompañar a nuestros consultantes. Y que los psiquiatras cada día se interesen más por este tema también en el sector salud es muy importante, ¿no? Despatologizar, tener otra mirada, utilizar otras herramientas que puedan llegar a ser útil con nuestros pacientes. Andrea, pero cuéntanos, ¿qué es el mindfulness? ¿Cómo se puede conceptualizar para aquellos que apenas vienen llegando y que posiblemente van a tener un primer contacto a través de esta entrevista? ¿Cómo podrías describirlo? Pues mindfulness, me encanta la pregunta porque incluso a veces pensamos que mindfulness es sentarnos a respirar, ¿verdad? Y simplemente es esto, hacer un ejercicio de respiración. Y mindfulness es parte de algo, es un ejercicio que podemos hacer para estar presentes en el momento, ¿verdad? Y lo podemos hacer desde diferentes estrategias y es que podemos estar en el momento presente con una atención plena. Incluso el mindfulness ya existe desde antes que la parte occidental, en donde nosotros hemos estudiado a través de estudios controlados, ¿verdad? Ya existía en prácticas ancestrales y también se puede hacer desde nuestra espiritualidad también. Eso es un ejercicio que se puede hacer desde la meditación, sentarnos, observar, una oración, un rezo, y se ha demostrado a través de la ciencia que estas prácticas en donde se hace la atención plena van a mejorar, por ejemplo, la neuroplasticidad, la conectividad de la amígdala, ¿verdad? Una amígdala hiperactivada, disminuir, y esto también mejorar la regulación emocional. Entonces, Marshall Linehan, ¿verdad? En aquella época no era tan común el implementar estas estrategias de atención plena, de observar el momento presente, y entonces al incorporarlo también era bastante novedoso, ¿verdad? Y entonces también ha sido hoy por hoy mindfulness en eh, cualquier psicoterapia que usamos. Mindfulness es una herramienta que nos sirve mucho para
la regulación emocional. Entonces, existe, ¿verdad? Y no solo es sentarnos a respirar, sino es un ejercicio de atención plena, de estar presente en el momento. Bueno, Andrea, y ya el tema que nos convoca está relacionado de la práctica de mindfulness en la DBT. Bueno, ¿y cómo poder describir este abordaje de la DBT? Pero también me gustaría saber cómo llegas allí, cómo llegas a la DBT también y empiezas a utilizarla y a ver qué es útil con tus consultantes. Ay, me encanta la pregunta. Mira, cuando inicio la práctica psiquiátrica, sí me doy cuenta que vienen muchas personas con desregulación emocional, ¿verdad? En donde de repente y ciertas estrategias aprendidas, ¿verdad? En lugar de regular a la persona, desregulaba dentro de la consulta y entonces tenía una explosión emocional ahí adentro sin incluso darme cuenta que yo era parte de esa desregulación emocional, ¿verdad? Y sin tener esas herramientas. Entonces empiezo a buscar algún modelo, ¿verdad? Que se haga y empezamos con una amiga. También en ese tiempo también estaba haciendo terapia focalizada en emociones, a meternos más en un curso, no era un curso, y entonces ya descubro, empiezo a ver dialéctica conductual, eh, me meto al instituto y empiezo a descubrir esta parte también cuando termino el curso, cuando termino el primer entrenamiento, me doy cuenta que me encuentro sola, ¿verdad? Y que lo primero que aprendí en el modelo es que hacerlo solo, tú necesitas un equipo, ¿verdad? Para las habilidades emocionales, para hacer consulta al consultante, ¿verdad? O al mismo terapeuta también, estas actividades en grupo, y entonces ahí encuentro a mi compañera también, Mónica Debrán, ¿verdad? Que ha sido acá en Guatemala, hemos sido soporte juntas, ¿verdad? Y entonces empezamos este camino en la dialéctica conductual. Hoy tenemos un grupo con varias terapeutas en donde nos reunimos constantemente para continuar con el modelo, ¿verdad? Cumplir el modelo tal cual. Ok, y cómo tú nombras allí el concepto de regulación emocional, que es un concepto que es clave en la DBT y clave, Marsh Linehan lo coloca para poder comprender lo que es el TLP, el trastorno límite de la personalidad. Sí, claro, la desregulación emocional es clave, como tú bien decías, para entender. Dale. Perdón, ahí se me fue un poquito la señal, pero como tú bien me decías, la desregulación emocional es clave para entender el TLP, ¿verdad? Linehan en los inicios, lo que ella empieza a solicitar cuando hace el estudio, cuando empieza con sus estudios, ¿verdad? Es pacientes con ideas de suicidio altamente difíciles, ¿verdad? Entonces, cuando ella empieza con esta búsqueda, ¿verdad? Y entonces va viendo en la dialéctica conductual, cómo surge también el concepto de dialéctica, en donde ya al inicio empieza a ver que la parte que ella tenía más experiencia en la parte muy conductista, desregulaba a la persona y entonces ya empieza a buscar el balance entre la aceptación y y la, y la el cambio, ¿verdad? Y esta es la parte dialéctica también, en este balance también la regulación, buscamos la regulación emocional. La desregulación emocional es la dificultad, como bien lo dice, ¿verdad? De poder tener recursos para poder regular mi emoción. Y estos consultantes, y aquí también viene donde la parte biosocial, que nos habla también Marshall Linehan, en donde los consultantes tienen una parte biológica, que si hay una parte biológica en donde las personas ya, su umbral emocional es más sensible que el promedio, y esto es muy importante, porque cuando lo hablamos es muy validante, ya desde ahí, cuando damos esta psicoeducación, ya es validación y ya también es regulación para el consultante. Y entonces, y también tenemos la parte del aprendizaje también. Entonces, a través también los consultantes aprenden a tener estrategias no efectivas para regular su emoción. La desregulación emocional tiene algunos elementos, ¿verdad? Y uno de ellos es que esta alta intensidad se siente mucho y en lugar de sentir un estímulo en 3, que el promedio sentiría en 3, ellos lo pueden llegar a sentir en 10 y esto genera demasiado dolor y puede llegar a ser muy abrumador. Entonces ahí es donde también la respuesta emocional, que es una característica de la regulación emocional, es
mucho más intensa. Entonces tenemos un sentir muy fuerte, ¿verdad? Muy intenso, lo cual es abrumador. Además, también vamos a observar esta respuesta muy intensa en el ambiente y es así como lo sienten. Y además, regresar al estado basal previo a la emoción les lleva mucho más tiempo, ¿verdad? Que a las personas en promedio porque es mucho más intensa esa respuesta. Y son estas tres características importantes en la desregulación emocional que la caracteriza, ¿verdad? Y entonces hablamos de patología porque a cualquiera nos podemos desregular en algún momento, ¿verdad? Nos dan una noticia y nos podemos desregular y puede ser abrumador y podemos en nuestro repertorio no encontrar alguna estrategia para calmar esa tristeza, ese enojo que estamos sintiendo, pero los consultantes con alta sensibilidad emocional lo presentan y se vuelve en su vida incluso disfuncional en su parte social, cognitiva, en varias áreas de su vida, en su parte laboral, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vemos la patología y ahí es donde entramos nosotros para buscar habilidades para que ellos puedan regular sus emociones de una manera efectiva y no de una manera patológica, ¿verdad? Bueno, Andrea, creo que nos has dado unos elementos muy importantes en la comprensión de la DBT. ¿Por qué? Porque esto, primero, profesionales de la salud, no podemos desconocer que hay una base biológica, no se puede desconocer, que inclusive no tiene una predisposición, sino que inclusive es determinante, y esto es clave en los procesos de evaluación que realizamos. Lo que nos vamos a enfocar aquí desde la DBT también es ese relacionamiento contextual que tiene el paciente, ¿no? Que es totalmente, y que también ahí sí hay un factor de predisposición que puede llegar a profundizar en esa alteración que está presentando el consultante o puede minimizar el daño que presenta y sobre todo en estos pacientes que tú me confirmarás. Bueno, yo también he tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de consultantes y son altamente complejos, y no solamente complejo el proceso de intervención, sino el complejo la gestión emocional que debe realizar el terapeuta para poder brindar lo mejor de sí en estos casos como tal. También vienen allí que hay muchas habilidades que se desarrollan y se incorporan dentro de todo el protocolo de BT, ¿no? De tolerancia al malestar, de realizar el plan de crisis, inclusive el coaching telefónico que es tan necesario en estos casos por la complejidad. No sé si tienes algo para ampliar frente a esto que estoy aquí comentando, esos aspectos, ¿cómo ves tú esta mirada también? Claro, y un problema, algo que dice Craig Bryan, ¿verdad? Que es alguien que tiene mucha experiencia y bastantes estudios en el suicidio, específicamente en las poblaciones militares. Él dice un problema complejo requiere soluciones complejas, ¿verdad? Y entonces la DBT y algunos modelos también, varios modelos psicoterapéuticos, porque la DBT no es el único, hay varios modelos, hay varias herramientas nos dan todo este repertorio para poder acompañar al paciente con desregulación emocional, al consultante con desregulación emocional. Y entonces la DBT tiene 4 modos muy importantes que nos ayudan a acompañar al consultante. El primero es la terapia individual y parte del objetivo de la terapia individual es aplicar las habilidades emocionales en cada contexto de su vida, ¿verdad? Y mantenerlo motivado. Porque a veces es necesario mantener motivado al paciente. También en la terapia individual definitivamente muchos consultantes están en riesgo, ¿verdad? Y ahí es donde esa primera fase en la dialéctica conductual, ¿verdad? De disminuir el riesgo. Además está el coaching telefónico, nada que también es muy importante porque a veces en sesión el paciente se muestra muy bien, son personas muy agradables también que vienen con un dolor, ¿verdad? Y vienen a mi consulta y los veo muy bien y estamos aquí, tenemos una sesión increíble, pero ya cuando están en casa es cuando se les hace difícil poder aplicar esas habilidades. Entonces el coacheo telefónico me ayuda a generalizar las habilidades en cada área de su vida. También tenemos el otro modo que es también
los consultantes vamos a entre los consultantes vamos y tenemos grupos y nos reunimos, ¿verdad? Que eso es muy importante porque eso nos permite a nosotros como consultantes, ¿verdad? Perdón, como terapeutas, ¿verdad? Nos permite a nosotros como terapeutas siempre, como es un modelo tan grande y complejo, siempre tener las habilidades y estar supervisados y acompañados también por nuestros compañeros y nuestros colegas, ¿verdad? A veces incluso es terapia al terapeuta, ¿verdad? Y porque lo necesitamos. Y la otra que es de las más importantes, que son las habilidades emocionales, que en donde la premisa es una dificultad para regular las emociones porque se necesita habilidades y aprendizaje de habilidades emocionales para poderlas regular. Y aquí es donde entran las habilidades emocionales que es tan importante. Entonces, bajo esta premisa, entonces mis consultantes tienen que aprender habilidades emocionales para poder regular mejor sus emociones, ¿verdad? Entonces, es parte de estos 4 modos tan importantes en donde Marshall Linehan, como todo este problema más complejo, lo va dividiendo en estas partes. Y otra tan importante es la parte familiar, ¿verdad? Que entonces también hay cursos para los familiares de habilidades emocionales o multifamiliares también en los adolescentes, en donde los adolescentes y los papás también llevan este acompañamiento, porque la familia y el sistema en donde se aprendió también puede llegar a reforzar la conducta. Entonces, en dialéctica conductual, todos estos modos son importantes para acompañar al consultante. Ok, no, creo que has hecho una comprensión y una mirada bastante completa de lo que es el modelo como tal. Y me gusta que haya sido hasta este momento así porque podemos llegar a revisar exactamente en este momento cuál es el papel de mindfulness dentro de esa estructura de la DBT. Pero quería traer esta pregunta por algo que no sé si ustedes, por ejemplo, en Guatemala lo están viviendo, pero en los países de habla hispana creo que se logra identificar. Es que hoy en día el mindfulness se convirtió también como una moda, ¿no? Y entonces nos gustaría que más allá de la moda, en realidad tuviera un papel. ¿Y cuál es el papel aquí fundamental? O sea, no hacemos mindfulness por hacerlo, sino en realidad esto tiene todo un marco conceptual, teórico y práctico que sustenta en este caso en la DBT. Entonces no sé si nos puedes ampliar un poco la información frente a esto. Claro que sí. El papel del mindfulness primero es para este acompañamiento dialéctico, ¿verdad? Entre la aceptación y el cambio tan importante. Y el mindfulness son estrategias también, parte de las estrategias que nos acompañan para la aceptación, ¿verdad? Y aquí es donde se cumple la paradoja que tan importante que para llegar al cambio necesito aceptar. Y entonces son herramientas que se requieren para que yo pueda tener esa modificación dentro del ambiente y lo que necesito. Y esta aceptación no es tan sencilla, ¿verdad? Cuando uno dice aceptar y, ay, bueno, ya lo sabes y lo puedes hacer y listo, ¿verdad? La aceptación también es un proceso. Y mindfulness nos da esas herramientas también. Mindfulness es la base también de las habilidades emocionales en la dialéctica conductual, porque también mindfulness nos ayuda a entender cómo funciona qué estoy sintiendo, mis propios pensamientos, poderlos observar, ¿verdad? Poder observar también los estados mentales de los demás. Es un ejercicio que me puede ayudar. Mindfulness ejercita esa parte, observar mis estados mentales, los estados mentales de los demás, observar mi propio cuerpo, y eso me permite poder responder al ambiente de manera efectiva. Entonces, si yo no reconozco mis pensamientos, mis estados mentales, lo que está causando o lo que está disparando mis pensamientos dentro de mi propio cuerpo, es muy difícil actuar de manera efectiva. Entonces es una base tiene tanto como biológica, en donde tiene una acción en mi sistema de regulación emocional desde la corteza prefrontal hasta mi sistema límbico, ¿verdad? Y entonces ahí pues logramos desde esa visión en túnel, que a veces con una desregulación emocional se activa muy intensa, ¿verdad? Y entonces puedo llevar a través del mindfulness, a través de ese ejercicio constante, disminuir esa hiperactiva, esa visión en túnel, y entonces poder ver lo que tengo enfrente, observar lo que tengo enfrente y actuar de manera efectiva, ¿verdad? Marshall Linehan pone una imagen en donde mindfulness
es esto en donde a veces es como vamos caminando en la vida como en un salón con la luz apagada y entonces si yo no estoy presente y no puedo ver, me voy a chocar con todo lo que tengo enfrente. Pero al prender la luz y observar lo que hay, eh, puedo moverme de manera efectiva y de manera adecuada para yo poder no lastimarme y no chocarme, ¿verdad? Mindfulness es eso, estar presente para actuar con lo que tengo, con lo que hay enfrente. Entonces es una de las herramientas en donde me puede ayudar y lo hacemos a través de diferentes, se hace a través de diferentes estrategias, ¿verdad? Está el qué y el cómo, ¿verdad? Y algo que nos encanta a todos los terapeutas en DBT, que es la mente sabia. Ujú. ¿Verdad? Entonces, herramientas muy importantes para poder hacer la práctica de mindfulness. No solo sentarse a respirar, sino hay formas de hacerlo. Es toda una estar presente. Ujú. Bueno, acá alguien que está en la conexión pregunta que qué hacer con esos consultantes que se muestran resistentes a incorporar la práctica de mindfulness, que cómo motivar a estas personas. Y a mí también me ha sucedido, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy con el internet, entonces el paciente entra y entonces, por ejemplo, lo primero que va a encontrar es que te hablan de que es una práctica budista, entonces va a decir, no, esto va en contra de mi religión, cuando inclusive es totalmente distinto, cuando logró separarse, cuando se ha validado a partir de la psicología. ¿Podrías comentarnos algunas herramientas que utilizas o estrategias para que se pueda incorporar el paciente de una manera un poco más fácil ante esa resistencia? Súper, lo que me acabas de decir, muy importante. Lo primero es la psicoeducación, ¿verdad? Los objetivos del mindfulness. Como tú me decías, ¿verdad? La explicación de cómo la medicina occidental lo hemos separado y hay estudios, ¿verdad? En donde cómo nuestro cerebro se regula, eso ayuda mucho. Eso es en la parte de creencias, ¿verdad? Del mindfulness. Y hay quienes también suelen decir que no les gusta, que es aburrido, que para qué, que ay, no lo quiero, ¿verdad? Y porque el sentarse a respirar Ujú, es muy aburrido, ¿verdad? Y ujú, el sentarse, ay, no puedo sentar. Incluso hay personas que cuando se sientan, iniciamos el mindfulness, pueden llegar a disociarse, el solo sentarse y empezar a respirar, porque no pueden ni tolerar sentir su cuerpo. Por eso es que saber, lo primero es que saber que el mindfulness no es sentarnos a respirar, ¿verdad? Es atención plena. Y ujú. hay diferentes formas de llegar a la atención plena. Y hay diferentes ejercicios para poder hacerlo, ¿verdad? Lo podemos llegar a poder hacer a través del qué y el cómo cuando empezamos a enseñar, observar, describir y participar, ¿verdad? Y entonces podemos hacer un moldeamiento en el aquí y el ahora, ¿verdad? Muchas veces, incluso a veces hay resistencia y entonces yo le puedo decir, mira, el objetivo del mindfulness no es que te estés relajado, ¿verdad? Ni que, ya, me siento. El objetivo del mindfulness es que tú aprendas a observar y a actuar y a intervenir de una manera efectiva y para ver y estar en el momento presente. Y hay diferentes formas de hacerlo. Entonces ya le puedo mostrar las diferentes formas de hacerlo. A veces puede ser observar con atención plena, simplemente observar alrededor, ¿verdad? Los colores, lo que estoy viendo, los sonidos, también hacerlo a través del sonido, de los sabores, del contacto. Hay muchas formas de estar presente. El objetivo es estar presente. Y a veces cuando también el coacharlo, ¿verdad? Yo lo he hecho de alguna manera cuando hay resistencia. Una chica me decía, sí, es que esto es aburrido, no sirve para nada. Y de repente estábamos hablando de alguna situación y ella estaba uno con todo, ¿verdad? Y estaba tan presente y estaba ahí y, y no la distraía nada más y le dije, te das cuenta que esto es mindfulness, ¿verdad? Porque estás uno con todo, no estás juzgando, solo estás observando. Y entonces ese fue parte, los coachamos, buscamos diferentes formas de coacharlo, ¿verdad? Y ahí es donde se refuerza que mindfulness no es simplemente sentarnos a respirar, es estar en el momento presente, ¿verdad? Y entonces podemos llevarlos a través de diferentes estrategias a estar al momento presente.
Claro, y la práctica del aquí y del ahora. Y hay un aspecto importante y para el participante que preguntó, ¿no? Que incorporar la práctica de mindfulness inclusive no requiere de un gran espacio, un momento especial. Lo podemos hacer conduciendo, caminando, tomando los alimentos. Aparte de eso, es una práctica es un estilo de vida al final, es un estilo de vida que buscamos para que y es una herramienta. Hay prácticas que duran 3 minutos, o sea, no requiere de mucho tiempo. Yo le digo a muchas personas que quieren iniciar en la práctica, yo le digo, tú lo puedes hacer, porque me dicen, no, es que tengo muchas cosas que hacer en mi trabajo, estoy muy ocupado. Yo, claro, pero puedes tener 3 minutos, así sea en tu propio escritorio, lo puedes hacer, puedes contemplar la naturaleza. Eso es mindfulness, son muchas estrategias que se pueden utilizar y aquí hay algo importante para quienes nos escuchen y nos van a escuchar más adelante en esta entrevista que queda cargada en YouTube también, es que es necesario que el terapeuta también realice la práctica de mindfulness, de lo contrario no va a funcionar. No sé si me nos puedes ampliar un poco de información sobre esto. Claro que sí, me encanta lo que dices, porque incluso en la DBT y que creo que en todos nos invitan, ¿verdad?, a practicar todas las habilidades emocionales para que sepamos qué es también atravesarla y practicarla y a veces no es tan sencillo. Yo recuerdo que la primera vez, y siempre cuento esta experiencia, también muchos adolescentes me dicen, es que qué aburrido, qué ridículo, y yo les digo, la verdad es que la primera vez que yo me senté a hacer mindfulness en un curso, pensé lo mismo que tú, ¿verdad? Y yo pensé lo mismo y dije, ay, esto de sentarse a respirar. Entonces le doy esta validación y les digo, pero ahora con la práctica, con el tiempo, mira que realmente me ha funcionado. Y entonces empezamos a dar ejemplos. Por ejemplo, yo ya estaba con 1000 cosas, ¿verdad?, en la cabeza y entonces recordé que tenía esta charla de mindfulness y entonces tenía 1000 cosas y dije, no, el momento presente, despacio. Y entonces vi a mi perrito, ¿verdad? Y lo empecé a sobar. Y entonces con el contacto, no estaba, intenté respirar, pero no me funcionó, ¿verdad? Porque a veces no funciona una forma de hacer el mind, de estar en el momento presente. A veces hay una forma que no va a funcionar y eso nos da la dialéctica conductual. Hay diferentes formas de llegar a un mismo objetivo. Lo importante es ver cuál nos funciona en el momento y cuál es efectivo. Entonces, contacto, ¿verdad? Y entonces ya, pum, se calmaron los pensamientos y yo un momento a la vez, un paso a la vez. Marsha Linehan hablaba de un paciente que le decía, pero es que quiero esto ya, ¿verdad? Y es que cambia ya. Y entonces ella decía también, un paso a la vez es lo que va a cambiar la eternidad, ¿verdad? El siguiente paso, vamos al siguiente. Y entonces para el cambio, para cambiarlo todo, un paso a la vez. Eso es mindfulness, ¿verdad? Estar en el momento presente. Entonces, me encanta lo que acabas de decir porque incluso aplica a nuestra vida, ¿verdad? Cómo autorregularnos, cómo calmarnos, cómo, ¿verdad? Y aplicarlo también nos puede ayudar a moldear en el consultante sus habilidades. Ujú. Eh, a través de, bueno, de este programa y de todos los expertos que tenemos, he tenido la oportunidad y el honor de entrevistar, porque todos aprendemos de cada uno de ustedes, de los expertos. Hemos llegado a una conclusión y es que parece ser que el ser humano es un ser humano enjuiciador, juzgador, por naturaleza. Tenemos esa alta tendencia a juzgar y a señalar. Eh, Parte de la premisa de hacer mindfulness está relacionado con intentar disminuir ese juzgamiento, por ejemplo, a los pensamientos, ¿no? Pensar que los pensamientos, identificar que los pensamientos son solamente pensamientos, no son realidades, no es una realidad absoluta, bueno, este tipo de cosas. Y en algunas formaciones que hemos tenido de mindfulness, muchas personas creen que nosotros los llevamos, o muchos profesionales creen que nosotros los llevamos a que de ahora en adelante no vas a juzgar. Y pues esto no es así, porque el ser humano tiene esa característica por el simplemente hecho de ser humano. Pero entonces, ¿cómo le enseñaríamos a un paciente, sí, a observar esas emociones y poder disminuir ese juicio que es tan complejo al actuar impulsivamente y que está muy relacionado con esa desregulación emocional? Entonces, no sé qué estrategias nos puedas dar allí. Y me encanta porque parte del mindfulness, ¿verdad? En las habilidades en DBT es aprender el qué y el cómo, ¿verdad? Y parte del el qué
en el que observamos, describimos y participamos, ¿no? Y aprendemos parte de, de no juzgar, es describir las cosas tal cual son. Esto puede ayudarnos a no juzgar. Y también cómo lo vamos a hacer sin juzgar, y eso nos puede ayudar a veces evaluamos todo como bueno o malo, ¿verdad? Siempre emitimos juicios, esto es bueno, esto es malo, esto sí es por aquí, esto no es por acá, y a veces simplemente las cosas son hechos. Y poder describir esos hechos, ¿verdad? Y simplemente describirlos nos ayuda a disminuir esos juicios que puede activar eh, emociones, ¿verdad? Y entonces quitarnos esta parte, bueno, no podemos quitarlas, como tú bien decías, ¿verdad? No es como que podamos quitarlas, pero el hecho de estar consciente que estoy juzgando y que se está activando mi emoción, ya es mindfulness. ¿Ah? A veces cuando estamos haciendo el ejercicio de mindfulness y observando, me dicen, fíjate que es que estuve pensando en otras cosas y no me pude concentrar. Y yo les digo, ahí es mindfulness, porque ya estás empezando a observar tus pensamientos, cosa que antes no los podías ver. Mientras más lo ejercito, me doy cuenta entonces que muchas veces evalúo todo en función de lo que es bueno o malo. Es que no me gusta, es que es horrible, es que no me dijo, es que hizo, y entonces no vemos los hechos tal cual son. Describir los hechos nos ayuda y hacerlo una cosa a la vez también ayuda también a disminuir los juicios. Si estoy comiendo, como, ¿verdad? No estoy haciendo nada más. Si estoy caminando, solo camino. Si estoy preocupado, solo me preocupo. Mindfulness no es quitarme las emociones. Mindfulness no es no sentir. Mindfulness es observar lo que está en el momento presente, conectarme con lo que está en mi cuerpo, mis pensamientos, lo que está enfrente también, y actuar de manera efectiva en función de lo que estoy haciendo. Eso pretende integrar el mindfulness. Entonces, si estoy triste, mindfulness también pretende o busca que yo pueda observar mi tristeza y llevarla sin juicio, solo observarla como un hecho, ¿verdad? Es que yo no debería estar triste, pero algo disparó la tristeza, y entonces cuando puedo describir, ¿verdad? Observar que está las sensaciones de mi cuerpo, veo que hay una tensión siento un vacío, mis manos están sudorosas, observo, describo lo que está pasando y digo, ok, estoy triste, lo logro nombrar, y entonces no debería estar triste, no, solo es un hecho, estoy triste. Y entonces ya, como estoy triste, me permite participar en función de lo que está sucediendo. Y entonces en lugar de suprimir mi emoción, ¿verdad? Porque estoy hiperactiva más el sistema límbico, en lugar de autorregularla, en lugar de ignorarla y suprimirla, al observarla y aceptarla sin juicios, ya no es yo no debería estar triste, sino poder nombrarla y decir, bueno, la tristeza tiene una función. ¿Cuál es la tristeza? Acabo de perder algo. Ok, ¿qué perdí? Entonces empiezo a nombrar y a describir. Ok, mi pareja me acaba de decir, ¿verdad? Esto y me hace sentir triste. ¿Qué hago entonces? Busco consuelo. Y entonces empiezo a ser más efectivo y regulo mucho mejor la emoción, en lugar de negarla y no tener estrategias para poder llevarla y autorregular. Entonces, eso nos permite el no juzgar, ¿verdad? El mindfulness. Claro, y cómo no experimentar una emoción a partir de una situación. Es que como seres humanos, pues tenemos una respuesta emocional. Que esta respuesta se desregule, pues es completamente distinto y requiere una atención. Pero pues todos, yo un poco le hablo esto con mis estudiantes y les digo, pues desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, inclusive podemos tener muchos altibajos emocionales y son naturales, ni siquiera patológicos, por muchas razones, porque teníamos expectativas, porque responde a nuestra historia de aprendizaje, porque responde a nuestras creencias, porque responde a la forma en que interactuamos con el contexto. Y ya, pero ya vamos a ir un poco para allá porque me encanta cómo se ha dado esta entrevista porque creo que todo va hilado con todo y está relacionado con ese dejar de sentir, ¿no? Entonces el paciente está muy dado a decir, y creo que a ti te pasa mucho porque eres médico, porque medicas, y es
doctora, deme una pastilla que me quite este dolor, que me quite este sufrimiento, porque inclusive a nosotros como psicólogos nos lo dicen y no tenemos ese alcance de formular o de dar. Pero quiero detenerme un poco antes de llegar allí, porque aquí alguien nos pregunta qué rutina se sugiere, se le podría sugerir o qué recomendación se le podría iniciar a una persona que quiere iniciar la práctica de mindfulness, pero que ella pueda llegar a ser constante y sostenible en el tiempo, porque parece ser ella o él esto tiene dificultad para, tal vez ya inició y no fue como tan constante, no permaneció allí. ¿Qué le podrías recomendar? Mira, de por sí la práctica del mindfulness, y eso creo que, los que lo hemos practicado y lo que los hemos enseñado también, es una práctica sencilla, simple, sentarte y hacer un ejercicio de estar presente, pero no es fácil empezar a hacerla, ¿verdad? Esta práctica. Algo que sí tiene bastante evidencia es que cuando uno está empezando es hacerla en grupos, ¿verdad? Sí se ha demostrado que la práctica, la constancia e incluso los estados como de bienestar se logran un poco mejor o cuando uno lo está iniciando en grupos, ¿verdad? Eso podría ser una recomendación para iniciar un hábito y además pues somos seres eminentemente sociales y hay un refuerzo positivo en hacerlo en algunos de nosotros, en hacerlo de manera grupal. Otras formas que podemos hacerlo es en nuestra rutina diaria, ¿verdad? Estar siempre, los seres humanos también somos seres de reforzadores, pero también de verificación. Entonces, si tengo algún sistema o alguna forma de poder verificar mi conducta, entonces va a aumentar la probabilidad de que voy a replicar esto. Entonces, tal vez tener alarmas, calendarios, para yo poder saber que esto lo voy a hacer a esta hora todos los días, ¿verdad? Hacerlas cortas también, que no sean prolongadas. Yo he meditado por día completo y no es que lo pueda hacer la primera vez, ¿verdad? Y entonces la primera es hacerlas cortas, podemos usar videos, recursos, aplicaciones, o también me estoy bañando, simplemente me voy a bañar. Me acuerdo cuando yo empecé a entrenar y decía, una práctica era cuando estás en el tráfico que estés presente. Yo voy a respirar, estoy presente en el tráfico. Guatemala tiene un tráfico terrible, ¿verdad? No sé si creo que todos los países de Latinoamérica, que tú puedes estar 2 o 3 horas en el tráfico y entonces yo odiaba el tráfico, ¿verdad? Y aprendí a meditar en el tráfico también, me aprendí a regular, ¿verdad? Lo sigo odiando, pero ahora hago menos, pero me aprendí a regular. Recuerdo que afortunadamente estaba en un curso de mindfulness en esa época, no sé, bueno, todos nos pusimos la tarea de estar presente en el tráfico, respirar, sentir el volante. Entonces, hay diferentes recursos y formas de hacerlo y lo que yo recomiendo siempre es hacerlos cortos, 2, 3 minutos, como tú lo decías previamente, no empezar una hora y buscar la mejor forma que se acomode a mí. Si entre mi trabajo tengo 10, 15 minutos y ese es mi mejor momento, entonces usarlo para poder hacer esta práctica. Acá nos preguntan que algunos consultantes al respirar pueden sentir miedo, al descontrol, oírse, como dice el consultante. Bueno, alguna recomendación en especial para esto y él o ella cierra preguntando para quienes no estaría recomendado la práctica. Yo creo que al final la práctica de mindfulness es necesaria para todos, ¿verdad? Todos necesitamos estar en el momento presente y lo importante, y creo que es lo que vamos aprendiendo con el tiempo los terapeutas, es cómo lo vamos a hacer. ¿Qué tolera mi consultante? Si están altamente desregulados, entonces cualquier cambio en el ambiente los puede regular. Hay quienes no toleran cerrar los ojos. Entonces, cuando preguntamos, ¿podría cerrar los ojos? No tolero, me da miedo. Ok, entonces buscamos otras formas, observar alrededor, como decías, el sonido, el contacto. Incluso hay quienes cerrar sus ojos ya vienen disociados, los disocia todavía más o los desregula todavía más. Entonces, buscamos cuál es la mejor estrategia para mi consultante en este momento, ¿verdad? Si no la tolera, la suelto, también como eso nos enseña la DBT, que algunas cosas no van a funcionar. Si no tolera cerrar sus ojos y respirar, lo voy a soltar y entonces voy a buscar de todas las que, me encanta y yo recomiendo siempre, yo siempre tengo mi manual a la mano porque DBT da un espectro grande de habilidades emocionales
para poder hacerlo, ¿verdad? Y entonces no lo tolero y de repente el olor, el aroma, entonces saco un aroma y la lavanda y no tolero el aroma, esto no, entonces busco otras formas, ¿verdad? Y entonces, bueno, podemos respirar con los ojos abiertos, podemos sentir alguna textura que tenemos alrededor, ¿verdad? Incluso el tip, parte del tip, que es temperatura e intensidad de algo pacífico que de verdad nos sirve para bajar la intensidad de la emoción, es mindfulness también al final. Entonces traemos hielo, bajamos la intensidad, me quedo solo con el hielo en ese momento, no hay nada más que hacer que sentir el hielo, ¿verdad? Entonces puede llegar a regular. Entonces, sí, hay algunas estrategias, como todas las estrategias en DBT, que para el consultante en ese momento no las tolera o no son las que necesita, y entonces voy a buscar qué herramientas se adaptan mejor a lo que yo tengo enfrente. Y ahí es como terapeuta también estoy haciendo mindfulness. Estoy Ujú. conectándome al momento presente y estoy aceptando la realidad tal cual es. Mi paciente no tolera, mi consultante no tolera esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me muevo de manera efectiva? Estar presente y estar mindfulness también me ayuda a tener esa interacción, ¿verdad? Más efectiva. Claro, cuando nombras esas estrategias son estrategias de exposición, porque al final mindfulness es una exposición. Por eso también pasa mucho que algunos consultantes cuando inician a hacer mindfulness lo rechazan porque tienen, a partir de esa evitación a la experiencia, tienen esa gran dificultad para enfrentarse a aquello que posiblemente inclusive le puede llegar a generar malestar. Pero lo que los pacientes un poco no reconocen es la importancia de transitar por ese malestar también, ¿no? Y ahí es donde llega la tolerancia al malestar. Y me gustaría hilarlo acá con esto, y es cómo haces o cómo trabajas a partir de las expectativas con las que llegan los pacientes. Comúnmente, por ejemplo, a mí me pasa mucho que en atención me llegan consultantes con sintomatología depresiva y ellas lo que hacen es identificarse con la depresión y invalidarse todos esos aspectos valiosos que tienen como seres humanos. Pero también hablan mucho pacientes con desregulación emocional, hablan mucho sobre el dejar de sentir y intentar regular eso que sienten. Y también ese concepto que te decía de quiero dejar de sentir, quiero que me dé usted una pastilla y que yo dure 15 días durmiendo y olvidar esto que me duele tanto. Quisiera de tu parte, a partir de tu experiencia, conocer un poco más sobre esto. Y es una parte primero de nuestras creencias de las emociones, ¿verdad? Creemos que las emociones están en nuestro control y no lo hemos visto, y esto también es muy cultural, como parte de nuestro funcionamiento biológico, como parte de una respuesta y una interacción al ambiente, y así como nuestros receptores, los receptores que se encuentran en la piel, los receptores del dolor, la propiocepción, es parte de nuestro funcionamiento. Y es aceptar nuestra realidad humana, conectarnos con el sentir, ¿verdad? Y es algo que la creencia nos hace pensar que es algo que podemos controlar. Ahí esa es la primera, la parte de el, el entender las emociones, ¿verdad? Y esto parte también en la regulación emocional, lo vemos también en la función de las emociones, ¿verdad? Se ve en dialéctica conductual. ¿Para qué sirven las emociones, verdad? Y las emociones sirven para tener información del ambiente y poder tener esta retroalimentación del ambiente. Y si algo es peligroso, salir huyendo, ¿verdad? Y si algo es triste y tuve una pérdida, sentir esa tristeza para reevaluar lo que tengo enfrente, tengo este pensamiento obsesivo, me aíslo, y entonces ya puedo reestructurar en función de esta pérdida que tuve y poderme recuperar. Las emociones tienen una función. Y esto, dialéctica conductual, ¿no? En parte de las habilidades emocionales, permite que el consultante aprenda estas habilidades, aprenda estas funciones de las emociones, ¿verdad? Tienen algo importante en mi vida y tengo que aprender, no puedo dejarlo de sentir, es parte también de la aceptación. Y entonces, pero también al mismo tiempo, dentro de la historia del paciente, y vamos a encontrar que es parte de las vulnerabilidades, estas creencias con que viene y este coacheo al que fue acompañado con su familia, ¿verdad?
de repente y mostraba sus emociones y entonces lo que recibía como un reforzador es mayor sufrimiento. Y decía, bueno, lo que aprendió es que si muestro mi emoción, entonces lo que voy a tener es castigo o lo que voy a tener es que me voy a sentir avergonzado o avergonzada y entonces aprendieron a inhibir sus emociones y a no tener herramientas para regularse y entonces las únicas formas era explotar, gritar. Entonces se va reforzando estas creencias de las emociones, ¿verdad? En donde no hay que sentir. Y entonces lo que vamos haciendo al aprender las habilidades emocionales es acompañar a que pueda tener habilidades para poder sentir, ¿verdad? Y sentir de manera efectiva, porque al final no sentir, la creencia está en que no sentir es lo mejor, pero no sentir solo va a hiperactivar más mi sistema límbico y se va a ir acumulando y voy a estar hasta el momento en que me voy a desregular y voy a explotar. Y esto, pues, el conductismo, como tú bien decías, tanto en la parte de la exposición como el análisis en cadena, ¿verdad? Que nos va enseñando también cuáles son qué elementos van haciendo que se disparen más y dentro de un mismo análisis en cadena voy viendo cómo los elementos que estoy usando, que creo me y no sentir, van a ser mucho más efectivos. La consecuencia es que voy a explotar más si no siento. Entonces esto lo va aprendiendo el consultante a través de, y como tú bien decías, y me encantó cuando trajiste el término la exposición, ¿verdad? Porque TBT, ¿verdad? Hace mucha exposición directa e indirecta, ¿verdad? Y de a poco vamos viendo qué tolera, al estar muy presente con mi consultante, yo puedo ir viendo cuál es su nivel de tolerancia y su espectro de tolerancia e ir aumentando esa exposición. Y nuevamente es el balance dialéctico, ¿verdad? No dejar de empujar, pero tampoco empujar tanto hasta que desregulemos. Y es estar ahí, es como un jazz, así a veces lo describe la dialéctica conductual. Me muevo con el ritmo, voy y de repente todo lo que yo tenía planeado se cambia y tengo que moverme a otra habilidad, ¿verdad? Va rápido y de repente agarro un ritmo y de repente a mí me encantó cuando escuché que era como moverse con el jazz, ¿verdad? La dialéctica conductual. Claro, y un poco cuando tú nombrabas todas esas creencias que se tienen, está relacionado mucho también, se ve entre consulta, esa creencia que hay unas emociones malas y que el experimentarlas entonces no me hace bien. Cuando, si traemos el contexto, digamos, el estar triste, pues no es que esté malo. Primero es una respuesta a la situación. Y segundo, el hecho de que lo experimente, lo que hace es que cumple una función en mí. ¿Sí? Y también me encantó cuando tú hablabas algo que es muy importante, es que pues las personas simplemente se comportan de una manera o reaccionan de una manera solamente con los recursos que tienen, no porque ni siquiera porque quieran hacerlo así, sino porque no tienen otras formas. Y a partir de la terapia, pues aprenden a hacerlo de una manera que pueda generar esa vida valiosa, ¿no? Esa vida de ese mensaje, de ese mensaje que nos deja la autora Linehan. Bueno, pero yo no quiero irme de esta entrevista, que ya nos falta un poco, pero sin escuchar de tu parte, a partir de tu experiencia, ¿cuáles serían algunas habilidades importantes del terapeuta a tener en cuenta? Porque yo sí considero, y yo se lo digo a muchas personas, es que para ser terapeuta DBT se necesita tener una estructura personal y profesional bastante amplia, estructurada, muy bien trabajada, porque es que hacer DBT tanto por los pacientes como el protocolo, a mí me parece que se requiere una alta exigencia. Entonces, ¿cuáles serían esas habilidades del terapeuta que tú recomendarías para aquellos que se interesen iniciar por la DBT? Yo, en mi experiencia, lo que te diría de las cosas que más nos ha funcionado es el equipo, ¿verdad? El estar constantemente, esta apertura de poder recibir esta retroalimentación y también estar en un equipo en donde yo puedo llegar y todo las acciones que también pueden interferir, ¿verdad? Mis propias acciones, mis sentimientos o incluso las cosas que me están pasando en la vida como terapeuta que interfieren en, ¿verdad? Con mi consultante y lo que yo estoy llevando lo puedo llevar a mi grupo,
¿verdad? Y ellos ahí es donde hacemos y elaboramos y estructuramos la terapia para el terapeuta, ¿verdad? Eso creo que ha sido vital, el poder, eh, porque al final somos seres humanos y la vida no es lineal, ¿verdad? Y tener una desregulación emocional enfrente, a veces también uno con sus propias vivencias, ¿verdad? Puede llegar a ser, y entonces regresar a mi grupo, saber que hay alguien ahí para mí, ¿verdad? Que va a estar, que puede llegar a entender todo lo que estoy viviendo y sintiendo, es muy regulador. Al final es una estrategia de cómo me regulo yo como terapeuta y realmente es aplicar las habilidades que yo aprendo desde la dialéctica, aplicarlas en mi vida diaria y eso te permite mantener esa regulación y esa estructura, ¿verdad? Siempre repasar, repasar, repasar. Al principio el modelo suena muy abrumador, ¿verdad? Y es lo que también les pasa a los, cuando explicamos, cuando estamos en la etapa de pretratamiento y se explica el modelo, las personas a veces que es que es demasiado y se abruma, ¿verdad? Y yo les digo, mira, a mí también me abrumó al principio y esto es una práctica y es un lenguaje y vas a ver que con el tiempo vas a ser mucho más habilidoso y habilidosa. Y dialéctica conductual también así es. Mientras más lo practico, mientras más estoy, y es estar en la constancia, ¿verdad? Y a mí lo que me permite la constancia es mi grupo de terapeutas, ¿verdad? Donde siempre estoy y eso me motiva también a repasar, a leer y estamos constantemente pensando en algo, haciendo, mira, pero ¿y si hiciste la ficha de registro diario? Ay, no, esto se me olvidó. Entonces todo estamos repasando constantemente, ¿verdad? Ay, sí, saquemos el protocolo y entonces lo repasamos, tenemos ese espacio. Yo creo que el equipo permite sostener esta estructura, ¿verdad? Sí. Bueno, Andrea, hablemos de la evidencia científica. ¿Cómo estamos en evidencia científica, ensayos clínicos, últimos artículos? En dialéctica conductual, realmente, ¿por qué es tan importante dialéctica? Porque es de los que tienen más ensayos clínicos controlados, ¿verdad? Esa es una de las cosas más importantes y por qué es tan relevante, es la cantidad de ensayos clínicos controlados que tiene, ¿verdad? E incluso dentro de las habilidades emocionales también se han puesto personas en lista de espera y personas en grupos de habilidades y donde saben y se han visto, ¿verdad? O en otro tipo de grupos que la regulación emocional, incluso las autolesiones disminuyen considerablemente. Incluso hay personas que mejoran solo en el hecho de estar en grupos de habilidades emocionales, las autolesiones, y hay evidencia que las personas mejoran solo el hecho de estar en grupo. Claro, ahí se necesita evaluar cuáles elementos, muchas personas en estado severo sí necesitan todo el modelo y es necesario, que son la mayoría de los consultantes que nosotras vemos que acuden a nosotras, ¿no? Eh, Algo que a mí también me encanta, que tiene bastante evidencia, es los grupos en adolescentes multifamiliares, ¿verdad? En donde el aprendizaje es muy efectivo en los adolescentes en grupos multifamiliares, ¿verdad? Entonces, eh, esto es algo que sí nos ofrece la dialéctica conductual, toda la evidencia y los estudios controlados. Si tuvieras que recomendar algunas fuentes bibliográficas para alguien que esté iniciando a interesarse por la DBT, ¿cuáles serían aquellas básicas, elementales? Pues definitivamente el Cognitive Behavioral Treatment para Borderline Personality Disorder, que es el manual de Marshall Linehan de 1993, ¿verdad? Súper importante. El que siempre tengo yo a la mano es mi manual de habilidades emocionales, lo tengo en la mesa, lo recomiendo siempre tenerlo a la mano, ¿verdad? Otros libros, incluso en el mindfulness, que a mí me gustaron mucho para cuando yo inicié incluso en el mindfulness, yo empecé a leer John Kabat-Zinn, que es uno de los primeros también autores que trae el mindfulness para regulación del estrés, ¿verdad? Y me gusta mucho este libro que es Wherever You Go, There You Are, ¿verdad? Es muy sencillo para la práctica del mindfulness y es muy bonito. También están los libros en español, ¿verdad? Para la DBT, también recomendadísimos. Es nuestro libro fundamental en nuestras reuniones de grupo, ¿verdad? Siempre lo tenemos ahí a la mano para consultarlo constantemente, ¿verdad? Entonces, súper recomendados. Estas son las bibliografías base para la DBT.
Si tuvieras que dar algunas recomendaciones finales sobre mindfulness en la DBT, en el trabajo de regulación emocional, si, si tú dijeras, me voy de esta entrevista y quisiera entregarles esta información porque me parece valiosa, ¿cuál sería de esas recomendaciones? Em, Cuando estamos presentes, ¿verdad? A mí me gusta mucho el principio estar uno con todo, ¿verdad? El poder aprender a estar uno con todo, lo cual es muy difícil. Nuestra cultura occidental va muy acelerada y todo es hacer, ¿verdad? Hacer, gastar, ir, ¿verdad? Y todo lo que, y a veces no sabemos estar, ¿verdad? Estar en el momento presente y estar con lo que hay y creo que ser uno con todo, también desde nuestra espiritualidad, no importa cuál sea, si voy a la iglesia, si voy a misa, si voy a estar uno con todo. Y eso es muy regulador, ¿verdad? Creo que estar presente y quitando, cuando lo hablábamos al principio de la entrevista, ¿verdad? Para quitarle toda esta parte eh, de creencias, de que no, esto es budismo zen, y es estar presente y estar uno con todo, ¿verdad? Y si estoy lavando platos, estoy lavando platos con todo. Y si estoy sacudiendo los muebles, sacudo los muebles. Y esa práctica constante de ser uno con todo es muy regulador. Para mí es una de las cosas que más me gusta, ¿verdad? El ser, pero Marshall Linehan lo hace así, uno con todo. No es bueno, voy a hacer, sino es sentir que soy uno con todo, con la experiencia, con todo lo que soy, estoy presente, ¿verdad? Ves que hasta me muevo y lo hago porque es así como cambiamos nuestra expresión, nuestros movimientos, cambia la emoción. ¿Verdad? Que esto es muy importante. Entonces, ser uno con todo es de las cosas que a mí, pues, más me encantan de mindfulness, ¿verdad? Y otras, muchas más, ¿verdad? Pero eh, que nos apasionan, ¿verdad? Como la mente sabia, que también me encanta, lo que hablábamos de no juzgar, ¿verdad? Pues si yo dejé algo puntual, ser uno con todo. Esa mente principiante, ¿no? Verlo todo con curiosidad, como, bueno. Aquí nos felicitan a la red por estos conversatorios y por tener tan excelentes expositores el día de hoy con nosotros, Andrea. Bueno, Andrea, no sé si tienes un número una página que publicitar o tu Instagram o un servicio que ofrecer acerca de la salud mental. A partir de ese momento, pues sería el espacio para que lo puedas comentar si alguien desea contactarte para un servicio en especial. Muchas gracias. Yo me encuentro, me pueden buscar ahí en Clínica Humanamente, ¿verdad? En redes sociales, buscarme como Clínica Humanamente y contactarme a través de Clínica Humanamente. Andrea Morales, médico psiquiatra y terapeuta, ¿verdad? Y pues me encuentro ahí me pueden contactar, ¿verdad? Pues bueno, Andrea, ha sido un gusto para la red de habla hispana poder coincidir contigo, poder escucharte. Me parece que ha sido muy valiosa la información que nos has entregado el día de hoy. Moviliza a todos esos profesionales y sé que va a movilizar a todos los que nos ven después en la grabación a poder interesarse un poco más sobre la DBT, sobre la psicología basada en la evidencia y bueno, todo esto tan interesante, estas herramientas y toda esta descripción tan profunda que nos haces del modelo, que en tan poco tiempo, en tan corto tiempo, pues creo que nos deja con ganas de más. Entonces, a todos decirles que, bueno, cada 15 días tenemos a un invitado experto que nos habla de un tema acerca de terapias conductuales contextuales y pues seguimos visibilizando a los profesionales en los diferentes 21 países de habla hispana que están promoviendo este tipo de estrategias y de abordajes que cada vez muestran que van de la mano de la ciencia y que muestran su eficacia y eso es importante y que eso también nos exige a nosotros como profesionales entrenarnos y entrenarnos de manera muy responsable y sobre todo muy ética. Entonces, no sé, Andrea, qué mensaje tengas para poder cerrar esta entrevista? Pues agradecerte, ¿verdad? Por la invitación, primero que nada, invitar a todos nuestros compañeros de habla hispana también, ¿verdad? En esta, a seguir también todas las temas de tercera ola y continuar aprendiendo acá con estas entrevistas porque todos nos ayudamos de las herramientas entre todos.
Bueno, a ti muchas gracias por sacar de tu tiempo y estar con nosotros el día de hoy, dejándonos estos grandes aprendizajes y a todos nos vemos en una próxima entrevista contextual. Muchas gracias.